Biblia de Jerusalén Latinoamericana. Católica. Evangelio de San Lucas capítulo 4. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. Libro de Isaías capítulo 61. 01. El Espíritu del Señor está sobre mí, sepan que el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar el buen mensaje a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. ¿Se dan cuenta? Jesús leyó desde la Septuaginta. Entonces, cuando aceptamos o rechazamos los libros deuterocanónicos, ¿a quién estamos rechazando? A Cristo, sus apóstoles y los primeros cristianos que usaban la traducción griega o Septuaginta. Y cuando aceptamos el Antiguo Testamento sin los libros deuterocanónicos, ¿a quién estamos aceptando? A los judíos fariseos masorético que decidieron en Yamnia utilizar los libros escritos en hebreo como palabra de Dios. Y si aceptamos que ellos tienen la autoridad de Dios para determinar cuáles o no son libros de inspiración del Espíritu Santo, entonces le estamos reconociendo autoridad en los acuerdos que ellos llamaron a los primeros cristianos. Entre ellos los apóstoles. Enemigos de Dios y que hayan catalogado a nuestro Señor como bastardo e hijo del diablo. Quiero hacer una aclaración. Mucho se discute si existió o no un concilio de Yamnia alrededor del año 90 después de Cristo, en esa ciudad. Existe autores que indican que se reunieron en dicho concilio las diversas autoridades de las facciones del judaísmo y llegaron a la determinación del canon judío y el rechazo del cristianismo y de Cristo. No hay evidencia contundente de que haya existido dicho concilio. Pero sí existe evidencia histórica y documental que existió una escuela judeo-farisea llamada masorética en esa ciudad. Desde el año 74 después de Cristo hasta lo menos el 112 después de Cristo. Y a lo largo de ese tiempo se estableció el canon judío de las Escrituras, además de referirse en duros términos a los cristianos y a Jesús. Además fue la primera vez donde el nombre de Dios en hebreo, el cual había perdido sus vocales pues dejó de pronunciarse y sus consonantes eran IHWH, y cuando se leía el nombre de Dios se leía Elohim, que significa Dios o Adonai. ¿Qué significa Señor? Fueron ellos, los fariseos masorético, quienes tomaron las vocales de la palabra Adonai, que significa Señor, y las entrelazaron en las consonantes del nombre de Dios, dando origen a la palabra Jehová. Además, como ya hemos visto que los apóstoles usaban el canon griego cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A qué escritura se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Pablo escribió esta epístola a Timoteo el año 65 o 66 después de Cristo, cuando solo había un evangelio escrito, el de Mateo. Y por lo menos 30 años antes de que los judíos establezcan como canon el canon de la Biblia evangélica. Pablo no se refería al Nuevo Testamento, pues recién se estaba escribiendo, se refería al Antiguo Testamento y obviamente al Antiguo Testamento griego o Septuaginta, que eran las escrituras que usaban los cristianos. Entonces, cuando Martín Lutero quita los libros deuterocanónicos, pasa por alto que ya el apóstol Pablo los había validado como escritura inspirada por Dios. Una pregunta. ¿A quién le prefieres creer? ¿Al apóstol Pablo o a Martín Lutero? Además, el apóstol Juan se refiere a que le pasará a la gente que cambia cosas en las escrituras. Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Martín Lutero no quitó tan solo palabras de la profecía como dice el apóstol Juan, sino que sacó 7 libros completos que se mantuvieron sin variación durante 1000 años dentro de los cristianos.
¿Tú te quieres hacer cómplice de Martín Lutero? ¿Confías más en Lutero que en la inspiración del Espíritu Santo por la cual Pablo llama a estos libros inspirados por Dios? ¿Prefieres confiar en la inspiración de Dios sobre el apóstol Pablo o quieres confiar en el razonamiento de un hombre llamado Martín Lutero? Recuerda que la misma Biblia nos advierte. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Nuestra confianza debe estar en Dios y su Iglesia. El Evangelio del Reino de Dios, la sana doctrina de la cual habla la Biblia, se resume en una sola cosa y es cómo se preservó la Iglesia y en lo que creían los primeros cristianos y los apóstoles de nuestro Señor. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso nuestra Iglesia es apostólica, pues la misma Biblia indica que la primera Iglesia y la única de Jesucristo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Apostólica y no bíblica, ya que fueron los apóstoles quienes terminaron de escribir la Biblia y la Iglesia católica descendiente de los apóstoles la encargada de compilarla. Incluso existen muchos estudiosos y pastores que reconocen que los libros deuterocanónicos son palabra de Dios y deberían estar en la Biblia. Señor J. Kelly. Pastor, historiador y miembro del Instituto Smithsoniano. Debería observarse que el Antiguo Testamento, entonces admitido como autorizado en la Iglesia, era algo mayor y comprendía más que el Antiguo Testamento protestante. Siempre incluía, aunque con varios grados de reconocimiento, los llamados libros deuterocanónicos. La razón para esto era que el Antiguo Testamento, que pasó en primera instancia a las manos de los cristianos, era la traducción griega conocida como versión de los 70. La mayoría de las citas bíblicas que se encuentran en el Nuevo Testamento se basan en ella más que en la hebrea. En los primeros 2 siglos, la Iglesia parece haber aceptado como inspirados todos, o la mayoría, de estos libros adicionales, y haberlos tratados como escritura sin más cuestión. ¿Cómo nos vino la Biblia? Cronología. 1513 a.C. Se termina de escribir el Génesis. 443 al 125 a.C. Se termina de escribir el Antiguo Testamento 100 a.C. Se termina de traducir y compilar el canon griego o Biblia de los 70 Septuaginta. 1 al 33. Vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 42 después de Cristo aproximado. Se comienza a escribir el Nuevo Testamento, en específico el Evangelio de Mateo. 95 a 100 después de Cristo aproximado. Se termina de escribir el Nuevo Testamento. Los últimos libros en ser escritos son las epístolas de Juan y el Apocalipsis. 95 a 110 después de Cristo aproximado. Se establece el canon hebreo en Yamnia. 382 después de Cristo. Concilio de Roma. Se establece por primera vez el canon completo de la Biblia. Se toma el canon del Antiguo Testamento que utilizaban los cristianos y el más antiguo en ser definido. La Septuaginta y los libros del Nuevo Testamento como hoy los conocemos. Bajo el mandato del Papa Dámaso I. 382 después de Cristo. Comienza la primera traducción de una Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, al idioma latín a cargo de San Jerónimo de Stridón. 393 después de Cristo. Concilio de Hipona. Se ratifica y confirma la lista de libros del Antiguo y Nuevo Testamento. 397 después de Cristo. El Concilio de Cartago ratifica la lista de libros del Nuevo y Antiguo Testamento. 1534 después de Cristo.
Lutero termina su traducción de la Biblia donde separa en un compendio aparte los libros deuterocanónicos llamándolos libros apócrifos. Estos libros no se consideran iguales a las escrituras, pero son útiles y buenos de leer. También tiene duras palabras a Esther, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Llamaba a la epístola de Santiago una epístola de paja. También tuvo palabras duras hacia el libro del Apocalipsis, diciendo que él no podía detectar de ninguna manera que fuera producción del Espíritu Santo. 1565 después de Cristo. Primera Biblia traducida al español por Casiodoro de Reina, se llamaba Biblia del Oso pues en la portada aparecía un oso. Esta Biblia es la primera protestante después de la de Lutero. Esta Biblia tenía los libros deuterocanónicos de la Septuaginta, era igual a la Biblia católica pero en español. https://wikipedia.org Weblink 1602 después de Cristo. Biblia del Cántaro. Realizada por Cipriano de Valera copiando prácticamente la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina. Pero excluyó arbitrariamente los libros deuterocanónicos. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera jamás hicieron una Biblia juntos. https://wikipedia.org Weblink C3% a 1 Ontaro 1865 después de Cristo. Las Sociedades Bíblicas Unidas. Saca su Biblia revisada y modificada por primera vez con el nombre de Biblia Reina Valera. Nos podemos dar cuenta que la primera Biblia completa incluyendo los libros deuterocanónicos se realizó el año 382. Pasaron 1152 años en que la Biblia siempre fue la misma con los libros deuterocanónicos hasta a algunos hombres liderados por Lutero le sacó los 7 libros deuterocanónicos. Y quería sacarle más. Por primera vez se imprime en forma oficial sin deuterocanónicos en 1865, hace menos de 160 años.